Las 8:29 ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Alicia García, que es la candidata de UPyD a la alcaldía en Galapagar. Como siempre, lo primero, presentar a la candidata. Buenos días, Alicia. Hola, buenos días. Con la que vamos a charlar de bastantes asuntos que han ocurrido en su localidad durante esta legislatura y qué propone UPyD para los próximos años. Haciendo un balance de la legislatura, ¿en qué se centraría usted? ¿Cuáles son las cuestiones que destacaría de estos 4 años de legislatura? Nosotros lo que hemos estado haciendo durante estos 4 años es estar siempre al lado de los vecinos. Es una legislatura que yo la tildaría quizá de pasada por encima. Es verdad que se han publicitado muchas veces, que se han dado muchas becas, que se ha comenzado la construcción del nuevo edificio del ayuntamiento, pero creo que no se ha bajado al problema real de los vecinos de Galapagar. Galapagar es un pueblo actualmente que está empobreciéndose, es un municipio que a los vecinos les da miedo salir a la calle por la noche a partir de ciertas horas, porque no es un municipio seguro, es un municipio con malas aceras, sin un plan de movilidad. Las personas con movilidad reducida pues no pueden transitar por las aceras porque de repente te encuentras con una columna, con un árbol, con un poste telefónico. Es un municipio con muchos problemas sociales. Los mismos vecinos están organizando entre ellos para ayudarse, para comidas, ropa, porque el ayuntamiento no dice que da becas, pero quizá no llega a donde debe llegar. O sea que tiene muchísimas carencias. Muchísimas. Para Pero, nosotros... y en cuanto a las cuentas municipales, ¿cómo están? ¿Tienen mucha deuda a pagar? Bueno, las cuentas municipales, a ver, cuando el Partido Popular en 2008 cogió la alcaldía, tenía una deuda viva de 21.473.000 euros publicado por el Ministerio de Hacienda. Actualmente, la deuda viva a 31 de diciembre de 2013, porque la de 2014 todavía no se ha publicado, está en 29.454.000. Entonces, estamos Aumenta la hablando de deuda. que la deuda ha aumentado en 8 millones de euros. Nos parece auténticamente una barbaridad y que además se esté priorizando, pues como te digo, en cosas que el pueblo además no quiere, porque el pueblo no quería que cambiaran su ayuntamiento de sitio, quería su ayuntamiento en la Plaza de la Constitución y se ha priorizado en un ayuntamiento que se ha invertido 4 millones de euros y la verdad es que creemos que se deberían haber repartido el dinero del ayuntamiento de otra manera. Bueno, con carencias evidentes en muchos servicios sociales que usted ha mencionado, resulta que las noticias que sí que se conocen de Galapagar están relacionadas con empresas de concejales pues que tienen adjudicaciones de millones de euros a 35 años relacionados con el concejal de Hacienda, por ejemplo. O incluso si hablamos del alcalde, pues igual, que tiene una sociedad incluso opaca, se ha llegado a decir. Bueno, nosotros esa noticia la escuchamos, no tenemos documentación como para poder afirmar, confirmar esa información. Sí que hicimos un escrito al ayuntamiento pidiendo que lo explicara, que publicara sus declaraciones anuales de IRPF, tanto del alcalde como del concejal de Hacienda, que era en este caso el que estaba implicado supuestamente o presuntamente en este tema, y la verdad es que no nos han hecho caso, no han publicado las declaraciones de IRPF para que se pueda comprobar si eso es cierto. O sea que otro de los problemas que tiene el Ayuntamiento de Galapagar es la transparencia. Ninguna. Nosotros se puede decir que a lo largo, por ejemplo, de 2014 hemos presentado más de 40 propuestas, entre las que podríamos destacar pues unas 24 propuestas para evitar, prevenir la corrupción. Hemos pedido que se aclare el por qué unos concejales, en concreto un concejal de gobierno del Partido Popular, ha estado durante más de media legislatura sin asistir a los plenos. Hemos pedido que se publiquen las nóminas de ese concejal para ver si estaba cobrando o no estaba cobrando sin asistir a su trabajo. No nos han hecho caso, no se han publicado esas nóminas, por lo que entendemos que es posible que efectivamente haya estado cobrando sin ir a trabajar. Hemos estado pidiendo que se presenten las declaraciones de bienes y nóminas de todos los concejales, tampoco se nos ha hecho caso. Y la verdad es que nosotros pensamos que un ayuntamiento con 33.000 habitantes no puede tener 14 concejalías, que son más que ministerios hay en España.
Creemos que si España está gobernada por 13 ministerios, un municipio de 33.000 habitantes que tenga 14 concejalías nos parece una auténtica barbaridad. Y hablando de propuestas, usted ha mencionado uno de los puntos clave y que más preocupan siempre a los vecinos, que es la seguridad. Sí. ¿Llevan propuestas en su programa? Sí, nosotros llevamos una propuesta de hacer un plan de seguridad en coordinación con Policía Local y Guardia Civil para aumentar la seguridad en el municipio, tanto del casco urbano como de las urbanizaciones. Las urbanizaciones están muy olvidadas por este equipo de gobierno. Son muchas las urbanizaciones que nos están llamando diciendo que tienen problemas de seguridad, que tienen problemas de robos, que tienen problemas incluso de incendio de vehículos, como ha pasado estos días de atrás en la urbanización de Las Cuestas, y que se sienten olvidadas por el equipo de gobierno. Entonces, nosotros vamos a estar ahí, vamos a hacer un plan en coordinación con Policía Local y Guardia Civil para reforzar la seguridad de estas urbanizaciones y que no se sientan olvidados si deciden los vecinos que lleguemos a gobernar en Galapagar. Y en cuanto a impuestos y tasas, los vecinos de Galapagar van a ver, en el caso de que salga usted elegida, beneficiados en cuanto a impuestos, ¿se van a ver beneficiados? Sí, nosotros el año pasado, por ejemplo, ya pedimos al Partido Popular, al gobierno del Partido Popular, al Ayuntamiento, que solicitaran una bajada de IBI, que diera ayudas al pago del IBI a las familias que más peor lo estaban pasando, y nos tildaron de locos, que no teníamos ni idea. Entonces nosotros insistimos en ese tema. El IBI se puede bajar y se puede dar ayudas a las familias que peor lo están pasando. Nosotros llevamos una propuesta en la que efectivamente daremos ayudas a las familias que se encuentran todos sus miembros en edad de trabajar en paro, con una antigüedad de paro de 12 meses, daremos ayudas a ese pago de IBI porque creemos que ahora mismo la gente que lo está pasando peor no es por su culpa, sino por culpa de esta crisis a la que nos ha llevado el bipartidismo y que tenemos que echarles una mano. También daremos ayudas fiscales a las empresas de nueva creación. Queremos que los emprendedores vengan a Galapagar, queremos que las empresas se sitúen en Galapagar para hacer un crecimiento productivo importante, para dar trabajo a Galapagar. También tenemos en programa revisar el contrato del servicio de estacionamiento regulado y poder dar tarjetas naranja de aparcamiento a las empresas, a los comerciantes, que muchos de ellos se están yendo de Galapagar por este tema porque no pueden aparcar. Pero Alicia, si nos están escuchando los vecinos de Galapagar ahora y dicen, nos propone mejor seguridad, bajada de impuestos, mejoras para las empresas, pero con esa deuda que tiene el ayuntamiento y encima aumentando año a año, ¿va a ser posible hacer eso? Solamente hay que repartir bien el dinero. Nosotros creemos, por ejemplo, que el ayuntamiento está sobredimensionado. Como te he dicho, 14 concejales en el ayuntamiento de Galapagar actualmente cobrando los 14 nos parece una barbaridad. Entonces hay que hay que reducir la administración, hay que tener bastantes menos concejales. Nosotros con 7 concejales podríamos perfectamente hacer un equipo de gobierno que funcionara. Se puede reducir en ese sentido los gastos y simplemente hay que coger el dinero que existe en Galapagar y redistribuirlo bien. Simplemente hay que eliminar privilegios, hay que eliminar coches oficiales. O sea, que tiene coche oficial el alcalde. Dice que no. Él oficialmente dice que no, pero nosotros nos han dicho que tiene el coche oficial, entonces, y que tiene chofer y además que se conoce quién es el chofer. Entonces, pues hay muchas cosas en las que se puede reducir. Si efectivamente tiene coche oficial y efectivamente cuando entremos existe, pues se reducirá, se eliminará. Y de todo ese dinero que se pueda reducir y se puede dedicar a asuntos sociales, que es realmente lo que se necesita. Alicia García, ¿por qué votarla a usted el próximo 24 de mayo en Galapagar? ¿Por qué votar a UPyD y no elegir a otras fuerzas como Ciudadanos o volver a elegir al Partido Popular? Pues mira, porque somos el único partido que actualmente no tiene deudas con nadie. Porque somos un partido que no admite tránsfugas, como ha admitido, por ejemplo, el Partido Popular en el 2011, que cogió los 4 concejales del PDGA, porque somos un partido limpio, porque somos un partido transparente, porque hemos estado durante estos 4 años de legislatura que nos quedamos, mi compañero se quedó tan solo 37 votos de conseguir un concejal y hemos seguido trabajando para no dejar huérfanos a esos votantes que
que nos dieron su confianza en las anteriores elecciones, y hemos decidido hacer una oposición desde fuera del ayuntamiento, y creo que la hemos hecho más fuerte que incluso los concejales que están dentro. Hemos hecho una oposición desde fuera, trabajando como si estuviéramos dentro del ayuntamiento. Hemos estado a pie de calle, hemos estado en urbanizaciones, hemos estado reunidos con vecinos, nos han visto poniendo mesas informativas, llevando sus propuestas al ayuntamiento, llevando sus problemas, incluso en algunas ocasiones llevando a los vecinos a la Asamblea de Madrid a reclamar sus necesidades, porque el ayuntamiento no nos contestaba. Ya te he comentado que de más de 40 propuestas del 2014 no nos han contestado a ninguna, y como el ayuntamiento no nos hacía caso, ha habido ocasiones en que hemos tenido que coger a los vecinos y decirle, vamos a hacer la propuesta, la van a llevar nuestros diputados a la Asamblea de Madrid, y hemos acompañado a los vecinos a esa asamblea, que estén en esas comisiones en las que se defendía sus necesidades. Creemos que somos la alternativa a la alternancia que ha habido en estos 35 años de democracia, y creemos que lo podemos hacer muy bien. Lo hemos demostrado estos 4 años de estar fuera del ayuntamiento, de oposición, y creo que podemos hacerlo muy bien, incluso mejor dentro del ayuntamiento. Alicia García, candidata de UPyD a la alcaldía, gracias por estar estos minutos en Globo FM y desgranarnos un poquito su programa electoral. Muchísimas gracias a vosotros. Que pase un buen día. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Nosotros